El día y por supuesto queremos darle un seguimiento a la situación del dólar, por eso hemos contactado con Wildo González, el economista de Puente Casa de Bolsa y también nos comenta siempre las actualizaciones de todo lo que está pasando en torno a el tenor económico en nuestro país. ¿Qué tal, Wildo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo está? Ya estoy en base capital por si acaso. Todo bien en las órdenes. Y gracias realmente como siempre por tu tiempo con nosotros y compartir un poco también esto que definitivamente marca un poco la agenda en los últimos días y diría hasta en el punto de una preocupación de un dólar que el año pasado llegó a superar la barrera de los 8.000, pero que parece que este año vamos a tener este efecto en muy poco tiempo, ¿no? Sí, bueno, mira, por el tema del tipo de cambio, estamos en una coyuntura que es un poco similar a la del año pasado, pero con diferentes matices. ¿En qué sentido? De que el año pasado nosotros habíamos tenido una caída un poco no anticipada del precio de la soja, que hizo que nuestra balanza comercial no resulte tan positiva como esperábamos para los niveles de producción que tuvimos el año pasado. Eso hizo que en el fondo nuestro flujo de dólares que deberíamos pensar que podría haber ingresado a la economía fuera menor. Y para un nivel de importaciones que fue muy dinámico el año pasado, eso presionó bastante al tipo de cambio y explicó gran parte del incremento del tipo de cambio. Ahora, ¿por qué es importante pensar en el tema del flujo de la balanza comercial, el tema del tipo de cambio? Es que el tipo de cambio se encuentra mayormente determinado por el flujo de nuestro comercio exterior, no tanto por el flujo del movimiento del flujo financiero como pasa en otras economías. Eso en general, ¿por qué pasa? Y siempre pienso que es importante hacer la aclaración, porque a pesar de que tenemos un mercado de capitales que todavía va desarrollándose, va teniendo profundidad, todavía no llega ni a tener nivel de profundidad en el que tengamos dos residentes puestos en instrumento guaraní en moneda local. Entonces, ¿qué es lo que pasa si te hubiéramos tenido no residente puesto en instrumento financiero en moneda local, el inversor extranjero no lo hubiera sentido como bueno, una noticia que no le cuadre para su escenario, que le pueda representar un riesgo? El tipo vende el título en guaraní, compra el dólar al precio que sea y se sale de Paraguay. Eso en general suele presionar el tipo de cambio, o sea, que pasa con Brasil, Chile, Colombia, México y otras economías latinoamericanas. Ahora, en nuestro caso, eso es bastante limitado, entonces todavía no tiene un impacto muy grande como para explicar el flujo. Ahora, lo que sí tiene impacto para explicar el flujo es el volumen que nosotros tenemos de exportación e importación. Entonces, ahí está la parte principalmente de lo que se explica el movimiento de otro tipo de cambio, a pesar de que en el mediano plazo igual se arbitra con las condiciones financieras internacionales en el muy corto plazo, que lo que estamos viendo ahora es mayormente expectativas descontadas del futuro de la balanza comercial. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Más o menos de diciembre en adelante empezamos a tener noticias de una posible no tan buena cosecha de eso. Entonces, eso hace que en el fondo todos empiecen a actualizar sus expectativas de tipo de cambio y estábamos en un periodo en el que el tipo de cambio por estacionalidad propia debería empezar a bajar. Pero en general el tipo de cambio empieza a bajar en esta época porque en general solemos tener una buena cosecha de soja, el ingreso de soja hace que disminuya la demanda por dólares y eso baja el tipo de cambio. Hasta abril, mayo más o menos y de ahí se suele quedar más estable, fluctuando en torno a un valor específico hasta agosto-septiembre, donde empieza a aumentar de vuelta con el tema de las importaciones. Ahora lo que nosotros estamos viendo es que probablemente vamos a tener una menor producción. Vamos a tener un escenario probablemente similar al del año pasado, pero no va a ser por precio, sino va a ser por cantidades. Ahora, el tema del tipo de cambio, yo creo que es algo que probablemente todos tienen que tener en mente ya, lo que vamos a tener mucha volatilidad del tipo de cambio. O sea, y de hecho, a lo que vamos a empezar a tener más volatilidad conforme el mercado de capitales vaya aumentando. El mercado de capitales vaya aumentando, pero nuestra bolsa local se va a ir posiblemente conectando a las bolsas internacionales y ahí sí vamos a tener ese flujo bastante interesante de gente que venga a entrar, salir, comprar. Eso va a mover bastante el tipo de cambio.
Entonces, lo que la gente tiene que tener en mente ya, y tener una posición clara más o menos, qué tipo de cambio va a tener más volatilidad de lo que teníamos acostumbrado. La otra cosa que sí va a tener más volatilidad también y que tiene que ser algo que todo el mundo tenga que tener en su plan de negocio, eso es la probabilidad de esos adversos de clima. Estamos en una época en que todo el tema este del cambio climático, la volatilidad del clima, todas esas cosas, hace que sea mucho más frecuente estos choques de clima. Antiguamente en Paraguay, si uno mira los datos para atrás, uno tenía una sequía una vez cada 10 años. Ahora eso se está dando cada 3, 2 años incluso a veces. Entonces eso es algo que probablemente antes no estaba en el escenario de riesgo de todo. Y creo que eso es algo que ni siquiera está en el escenario, en el escenario de riesgo del mercado financiero, que comúnmente cuando tenemos un mal año, una sequía, ellos, por las medidas macroprudenciales que toma el Banco Central, tranquilamente terminan refinanciando la cosecha para el sector agrícola, porque saben que el año que viene van a tener una buena cosecha y van a pagar. Entonces, el productor agrícola tiene una perspectiva de buen pagador. Pero ¿qué va a pasar de golpe cuando la recurrencia de estos eventos negativos empieza a aumentar? Va a empezar a aumentar el riesgo de estos productores y eso es algo que el sistema financiero también va a tener que empezar a tener en cuenta, que es un tema, el tema del clima y algo que va a tener que empezar a tener en cuenta en su planificación financiera también y en la evaluación del riesgo. Y eso no implica solamente en el sentido de que obviamente que si es que va a haber más eventos de clima, bueno, le va a cobrar más caro al tipo, pero el tipo es más riesgoso, ¿no? Eso implica un mejor manejo en la gestión de la cartera misma. Y ahí el sistema financiero tiene que hacer un upgrade y tomar las recomendaciones que están haciendo los principales organismos multilaterales, especialmente el, el, el BIS principalmente relacionado con el tema de los efectos del clima y el sistema financiero. Wildo, ahí justamente pusiste un punto importante. En estos días se está llevando a cabo una reunión importante del Banco Interamericano de Desarrollo. Me imagino que van a ser temas que van a estar tocando, también preocupados en ese elemento. Pero quiero volver a insistir en la idea de esta situación del dólar, que siempre cuando se da el efecto del alza genera toda una inestabilidad general en el país. Y planteabas el hecho de que tenemos que estar preparándonos para lo que va a implicar esta presencia de vuelta. Hoy en el diario 5 días sale una información y en otro de los medios el tema de anuncia la primera subasta de bonos del Tesoro del año. Esto lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, estamos entrando en una vorágine donde vamos a tener que empezar a adaptarnos. El ser humano como tal siempre es un elemento importante en su vida, el hecho de la adaptación. Pero ¿por qué cuesta todavía entender esta cuestión de fluctuación de la divisa? Tenemos todavía una matriz muy tradicional en el Paraguay, parece, ¿no? Sí, más que una matriz tradicional, mira, siento un poco una especie de crítica constructiva a nuestra economía, nuestro en general y especialmente también mucho el sector privado. Eh, a mí me gusta mucho hacer pronósticos y acá, por ejemplo, a la gente no le toma el valor al pronóstico. Entonces, ellos, generalmente la gente no toma en cuenta cuál va a ser el nivel del PIB, pero más que el nivel del PIB, es que la historia detrás de cuál es la composición, cuál es la fuente del crecimiento. Por ejemplo, el año pasado crecimos probablemente un poco más de lo que probablemente todos pensábamos, pero crecimos principalmente impulsados por sectores no recursos naturales. O sea, que porque el sector de recursos naturales estaba impactado por el shock de la caída del precio de la soja, del término de intercambio, y entonces aportaron cero al crecimiento, incluso un poco negativo. Todo el impulso tuvo en los sectores no recursos naturales. Eso es algo que antiguamente no pasaba acá, y eso es algo que se está empezando a dar de manera más continua. Y de hecho el escenario base que todo el mundo tenemos, pero que nadie se pone a discutir, es una resiliencia de los sectores no recursos naturales al shock de recursos naturales. Ahora, el tema es que acá no estamos acostumbrados a los pronósticos y a mí, tengo una frase que a mí me parece un poco, a algunos le puede molestar o no, pero el empresario paraguayo, el paraguayo promedio, o sea, no le interesan las proyecciones, sino que básicamente es como si fuera que quita la ropa al sol
sin mirar si es que va a llover o no va a llover al día siguiente. ¿Qué pasa si es que llueve? Bueno, agarra, mete la ropa corriendo antes que se moje todo. Entonces, si es que de golpe pasa algo en la economía, todo el mundo corre corriendo, recogiendo la ropa a ver qué pasa, para tratar de minimizar su riesgo, pero eso es algo que ellos podrían haberse anticipado. Entonces, yo lo que yo personalmente pienso, en una visión súper personal, es que nos falta un poco más de tecnicidad en la toma de decisiones, tanto en diferentes dimensiones de nuestra economía, público, privado, personal, y un montón de dimensiones, y dejar de tratar de pensar en que uno ya sabe todo. Hay un montón de cosas que van pasando. La economía cambia, el mundo va cambiando mucho más rápido, el mundo está a billones de kilómetros por hora y nosotros seguimos mirando el mismo punto fijo sin tratar de cambiar la manera que a veces hacemos negocio y trabajamos, invertimos. Wildo, quiero volver a insistir en la idea de esta situación que planteaba sobre adecuarnos un poco a lo que va a ser la tendencia ya, diría yo, de un tiempo corto a esta parte y a futuro sobre la situación del dólar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos como elemento para poner en nuestra agenda en este comportamiento del dólar? Que ya hemos tenido un adelanto, diría yo, el año pasado con una intervención del Banco Central fuerte en los últimos meses para contener esto, pero ¿será ese mismo comportamiento el que va a tener este año o crees que va a dejar jugar al dólar de manera natural y ver un poco el comportamiento? Y ahora, con respecto a lo que pasa con el tema del tipo de cambio del Banco Central, mira, ahí hay un tema que yo creo que posiblemente tampoco se tiene toda la información necesaria. Fíjate que igual las intervenciones del Banco Central de manera anual es en torno a 1.000 millones. Suena mucho, ¿verdad? Pero si vos te pones a pensar, el mercado cambiario es mucho más grande, son como 30 billones de dólares. ¿Cuál es la lógica que tenés que hacer? Tenés que pensar que tenés exportaciones anuales en torno a 17 billones de dólares, importaciones en torno a 16 billones de dólares. Todo eso está en moneda local. Entonces, en algo que están en billones de dólares, un billón no le va a marcar la tendencia. Ahora, ¿cuál es el tema de que nosotros tenemos esa idea? Probablemente los bancos centrales intervienen de manera continua en los mercados cambiarios, probablemente cortando picos de volatilidad, y eso es algo que probablemente calma la ansiedad a un punto. Ahora, ¿cuál es lo interesante que tiene que hacer el Banco Central? Es tratar de, dado que no tenemos un mercado de tipo de cambio, un mercado FX, como le gusta decir a la gente de finanzas, muy desarrollado, entonces ellos tienen que entrar a buscar punta. ¿Qué sentido? Pasa a veces que, por ejemplo, no sé, una compañía petrolera paga petróleo, o sea, el combustible que exportó, entonces el tipo tiene que demandar dólares. Comúnmente en un mercado desarrollado, o incluso en un mercado como el nuestro, que no está tan desarrollado porque hubiera tenido un mercado de derivados de tipo de cambio un poco más profundo, iba a salir un banco, alguna institución financiera ofreciéndole una cobertura a eso y ofreciéndole el dólar, ofreciéndole los dólares sabiendo que después va a venir un exportador a querer liquidar dólares. Entonces no pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Tiene que entrar a comprar y vender dólares, porque tiene que cubrir esa eficiencia del mercado. Entonces, eso es lo que la mayor parte de las veces termina haciendo el Banco Central. De hecho, si uno se pone a mirar así como el número fino, así las intervenciones del Banco Central con relajo, pues, específicamente con el sector financiero, y uno empieza a mirar los flujos de combustible y otro tipo de importaciones, los números calzan demasiado bien. Entonces, el tema es que el Banco Central no va a poder contra el tipo de cambio en el sentido de que muchas veces también están marcadas por tendencia global. Tenemos nuestro elemento idiosincrático marcado por nuestro flujo comercial, pero hay elementos idiosincráticos cuando el dólar a nivel global se fortalece. Todos nos vamos a depreciar. Más o menos ya dependiendo de la idiosincrática local, pero no puede escapar a eso. ¿Me entendés? Entonces al final eso es algo que puede llegar a pasar. Ahora, con el tema de cómo estamos ahora en la coyuntura internacional, estamos en un escenario de que probablemente, cómo está ahora el escenario internacional y cómo está ahora nuestra situación local, es lo más probable que nos sigamos depreciando. No es para nada descartable que para diciembre del 2025 tengamos un tipo de cambio 8.100, que tampoco es un valor demasiado grande en términos de depreciación.
va a probablemente implicar un ajuste a las proyecciones de inflación, pero tampoco tanto como para obligar a que el Banco Central tenga que subir la tasa, por ejemplo. Lo más probable es que el Banco Central siga manteniendo la tasa de política monetaria durante todo el 2025, pero sí hay un escenario de riesgo al que uno tiene que estar muy atento, que es lo que siempre pasa en Estados Unidos. O sea, al final Estados Unidos está en una situación bastante particular en la que existen elementos que parecen dar cuenta de un deterioro de su economía, especialmente levantó mucho ruido la publicación de la casting de la FED de Atlanta, que su proyección es muy corto plazo del PIB del primer trimestre, que daba a entender que posiblemente el PIB del primer trimestre de Estados Unidos iba a ser negativo. Ahora, si se van materializando el resto de los otros indicadores, por eso de hecho el comunicado de la reunión de la Reserva Federal del año pasado tenía un tono en el que ellos se ponían en una situación de esperar y ver, el famoso wait and see. Ellos van a tratar de ir viendo cómo se van dando los indicadores, especialmente del mercado laboral. Ahora, sí, hay elementos que probablemente dan cuenta de que Estados Unidos puede llegar a acelerarse más allá de lo que ellos pensaban. Ellos van a bajar mucho más la tasa de lo que probablemente el mercado tiene incorporado y eso va a debilitar al dólar y va a ayudar a que nosotros o nos mantengamos en el mismo nivel de tipo de cambio o incluso dependiendo si de que cuán intensa o no sea la reducción de tasa de la Fed, se reduzca un poco el tipo de cambio. Pero ese es un escenario de Que riesgo. claro, que también tiene un efecto, veo, en lo que implica la economía europea, porque también están ellos en ese proceso de ajuste de sus tasas y todo lo que implica con un jugador que marca la cancha, como es en este caso, y pusiste un poco también en el diálogo que estamos teniendo a Estados Unidos, con toda esta su nueva política de, no sé si llamarlo castigo arancelario, pero es como que marca un poco la cancha también con todo eso. Eso no nos impactará a nosotros a muy temprano plazo, ¿no? De ¿Cómo hecho, ves un poco ese escenario? Bueno, y de hecho lo interesante, Juan Pablo, es que ya nos impactó. Porque ya fíjate, nos por impactó. ejemplo, si tú antes, por ejemplo, en agosto del 2024, ¿cuál era el escenario de los mercados financieros internacionales en agosto del 2024? Era que la Fed iba a empezar a bajar la tasa en septiembre, que iban a llegar a niveles neutrales, con la famosa discusión de tasa neutral en política monetaria se da en todo el mundo. Y todo el mundo pensaba que el nivel neutral de la Reserva Federal iba a estar en torno a 3%. Y ese 3% de tasa neutral ya tenía como una especie de premio por inflación, un premio por plazo, una especie de ter premium, que ya posiblemente tenía incorporado todas las medidas que posiblemente puedan llegar a tomar o Kamala en aquel momento o Donald Trump, que también anunciaba el tema de las tarifas y el recorte y un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasó? La Fed bajó la tasa y día siguiente se empezó a poner un poco más duro el escenario político norteamericano y los mercados financieros se dieron cuenta de, bueno, que en realidad no tenían tan metido este escenario de más inflación para adelante. ¿Qué es lo que hizo eso? Que el premio por plazo, porque sea por la expectativa mayor de inflación aumente. Entonces las tasas de mediano y largo plazo en Estados Unidos aumentaron. Y ese aumento en la tasa de mediano y largo plazo en Estados Unidos le restó poder a la baja de tasa de la Fed, y porque todos esperamos que a la baja de la tasa de la Fed el dólar se debilite y nuestra moneda se aprecie. Ese era el escenario base que todos tenían. De hecho, todos los estrategas de los bancos de inversión que cubrían Latinoamérica y el mercado emergente, todos hacían recomendaciones más o menos de posicionarse en moneda local. Y en aquel momento la pregunta del millón era el momento de entrada para comprar instrumentos en moneda local, tratando de entrar en un momento en el que más, antes que se aprecie demasiado. Y al final eso no se terminó dando porque al final todas las medidas de Trump, todo lo que pasó ahí, terminó liquidando todo eso. Y todo el mundo se terminó de apreciar. Entonces ya nos impactó ya. Interesante conocer un poco también esta mirada tuya para justamente ver el hecho de que ya los efectos son inmediatos y no como en tiempos atrás se esperaba seguramente un par de meses o un poco más para que impacte eso. Estamos tan conectados al mundo que a veces no nos damos cuenta de que algo que pase en Washington, en Nueva York o en alguna otra capital importante del mundo en toma de decisiones ya nos impacta en ese sentido. Wildo, dos cuestiones últimas. Una,
Hace 2 días el diario Cinco Días sacó justamente un informe en torno a la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el mundo de las finanzas. Felavan justamente fue el actor que había sacado eso, poniendo a Paraguay como lastimosamente en los rankings internacionales aparecemos últimos en muchos de los casos. ¿Cómo ves un poco este tema de la urgente necesidad de la aplicación de la inteligencia artificial en todos los sectores, pero en particular también en el sector económico y financiero en nuestro país? Mira, la reducción de la inteligencia artificial, en el fondo de la automatización, los famosos robots, es algo que ya está un poco muy bien presente en la literatura y tomó bastante fuerza después del COVID. Y de hecho yo tengo la suerte de haber podido publicar dos papers en dos journals internacionales muy importantes. De hecho, en el Labor Economics, que es el journal de estudio del mercado de trabajo más importante del mundo, ahí tengo una publicación justamente sobre automatización e impacto de los robots. El problema que nosotros tenemos es que tenemos una mano de obra muy poco calificada. Entonces, el impacto de lo que pueda llegar a tener la automatización en nuestra economía va a ser brutal. Porque al final, algo, por ejemplo, que a mí me preocupa bastante, y a mucha gente como que le entusiasma hablar de eso, el bono demográfico. Para mí el bono demográfico es un problema, porque tenemos un puñado de gente joven, mal educada, poco capacitada, que en 10 15 años más no van a ser útiles para ninguna de las tareas que probablemente el mundo va a estar desarrollando. Y probablemente como nuestra economía es intensiva de recursos naturales, cada vez va a ser más intensivo el uso de maquinarias, de automatización y equipos, en todos los procesos que están relacionados con eso. De hecho, eso mismo, de hecho, el origen de mi paper de los robots se basó en una cuestión que habíamos visto con un amigo chileno, Carlos García, de una noticia que en Estados Unidos había gente que tenía esa visa de migración transitoria a Estados Unidos, que se iban en el verano a recoger fruta y volvían a Centroamérica. Específicamente la gente de California que tenía naranja. Con el COVID, esta gente no podía volar a Estados Unidos para recoger naranja. Entonces la gente, o sea, el productor de naranja tenía un problema porque tenía trabajadores para recoger naranja y le tenía a toda su población encerrada con ganas de comer naranja. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al final, implícitamente lo que pasó es el precio del robot se le hizo mucho más barato. Entonces, al final, los tipos terminaban comprando un robot, que el robot al final terminaba agarrando el árbol, sacudía, caía la naranja, un láser seleccionaba la fruta, si era lindo para consumo humano, si era feo para hacer jugo. ¿Ahí qué pasó? El tipo que de Centroamérica se quedó sin trabajo. Ya, ya no hay, ¿entendés? Y lo que vimos allá va a pasar acá. En el sentido de muchas de las cosas que vos ves intensivos que nosotros estamos haciendo, en frigorífico, en la soja, o incluso cuestiones así como manuales relacionadas al tema de comercio, van a dejar de usar mano de obra no calificada. Entonces, lo que nosotros deberíamos estar preocupados ahora es en tratar de tener una mano de obra medianamente calificada. ¿Entendés? Y de hecho, y eso no implica invertir en las universidades. Las universidades sí hacen falta, porque las universidades no funcionan como universidad propiamente tal, pero en realidad lo que la literatura te indica es enfocarte en los niños. Lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de salvarle a los niños para que ellos cuando crezcan de alguna forma puedan de alguna forma incorporarse bien a ese mundo. Eso es lo que hace falta bastante, una reforma educativa rápida, pero parece que todo el mundo estábamos esperando que llueva y recoger la ropa antes de tratar de planificar algo. Y con un objetivo mucho más claro también, una visión de país seguramente de aquí, ni siquiera a 50 años, diría a 10 o a 20 años, a ver dónde podemos llegar con esto que estás planteando. Wildo, por último, agradeciendo mucho tu tiempo, ¿cómo ves un poco el año en este corte, este, esta semana llegamos al final de marzo, estamos llegando al cierre del primer trimestre, seguramente hay algunas reuniones de proyección que se van a empezar a dar de corte de esta primera parte del año. ¿Cómo estás viendo un poco el 2025? Mira, el 2025 se ve positivo en términos económicos, pero lo que sí hay que tener presente es que el nivel de incertidumbre que hay, especialmente relacionado con el tema del escenario internacional, es muy grande.
Entonces, al final, uno no sabe realmente hasta qué punto este nivel de incertidumbre te va a poder terminar pegando en la segunda mitad del año. Para todo lo que es esta primera parte de la mitad del año, probablemente no va a haber grandes efectos, pero lo que pueda llegar a pasar en la segunda mitad del año va a ser una incógnita total. Ahora, Ujú. pensando que no pasa nada, lo más probable es que vamos a tener una economía que, a pesar del shock negativo de la balanza comercial, vamos a crecer en torno a nuestro PIB tendencial de entre 3,5 a 4%. Y ese crecimiento de menos 3,5 a 4% es bastante aceptable. Ahora, la pregunta del millón, ¿eso es suficiente para tratar de cerrar brecha de infraestructura, incrementar el nivel de desarrollo? No, deberíamos crecer al menos el doble de eso. Pero para crecer el doble de eso hay que hacer mucha reforma. Ujú. Y ahí en ese punto, no quiero dejar abierta esa respuesta tuya, Wildo. ¿Por dónde hay que empezar con las reformas? Y yo creo que principalmente tratar de reformar el sistema de pensiones. Yo creo particularmente que el mal diseño de nuestro sistema de pensiones es el principal culpable de la alta informalidad que tenemos. Yo sé que un día esto podemos hablar largo rato de cómo eso termina Ujú. impactando y cómo eso al final hace. Porque al final el trabajador promedio termina pagando 23,5%, que creo que es lo del IPS, o 23 y algo, 20 y algo. Y al final eso no termina siendo como un ahorro propio. Él no termina sintiendo como eso propio. Y como los servicios que reciben ahí son insuficientes, él tiene que pagar el doble de eso otra vez. Todo el mundo que trabajamos en el sector privado cotizamos para IPS. Pero aparte, todo el mundo que trabaja en el sector privado, que podemos tener siquiera un ingreso decente, también pagamos un seguro médico. Estamos pagando dos veces por salud, dos veces. Y, y- y diría, Entonces, y, una y reforma diría suficiente Wildo, al sistema de salud, claro, ¿sí? y diría Wildo también que incluso 3 veces, porque hay algunos que ya están pensando en un plan de jubilación privado, ¿no? Exactamente, y ahí está el tema. Tampoco tener profundidad, tampoco el mercado de capitales para poder hacer un ahorro de largo plazo. No tenés instrumentos financieros. Si vos querés ir juntando plata, vos tenés que ir juntando a instrumentos como el corto plazo, que en algún momento siempre va a tener el incentivo de, ya sabes que quiero cambiar el auto, usaste la plata. ¿Entendés? Entonces, al final ahí, eso hace que en el fondo uno no quiera pagar ese 23%, porque uno sabe que al final uno va a terminar pagando eso. Entonces uno trata de evitar eso. Y los costos de la informalidad son mucho más grandes, especialmente en pérdida de productividad del trabajo. Y eso es algo que como país no nos estamos dando cuenta. Querido Wildo, como siempre, es un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto en este año en algún otro punto para poder seguir hablando sobre este tema. Me interesa mucho esto que me dijiste, hablar también en una próxima oportunidad sobre el tema de jubilación. Incluso ya algunos operadores importantes del mercado, como el caso de Conor McEnroe, presidente del Banco Sudamericano, insistió en el último foro económico organizado por 5 días en esta idea de que tiene que terminar de parir justamente esta superintendencia de jubilaciones para empezar a generar estas posibilidades. Y me parece esto último también da fuerza a esa idea. Estamos perdiendo mucho tiempo, ¿no? Totalmente. Estamos perdiendo mucho tiempo, pero el tema es que también necesitamos eso para cubrir un montón de otras necesidades de la economía, como por ejemplo financiar proyectos a largo plazo, que son los que, por ejemplo, nuestra brecha de infraestructura se puede haber financiado con ese ahorro a largo plazo perdido que tenemos. Uh-huh. Así que vamos a dejar eso en nuestra agenda para seguir hablando en una próxima oportunidad. Como siempre, gracias por tu tiempo, Wildo. Muchas gracias por la invitación y a la orden. Wildo González, economista también de nuestro país, hablando justamente sobre estas cuestiones. Nosotros hacemos la pausa. A la vuelta seguimos con más de información y análisis aquí por 5 días televisión.